Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Amén. Dios es bueno y grande en misericordia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora? ¿Quién es el que vive? Y a su nombre toda la gloria le pertenece solo a Él. Amén. La alabanza siempre tiene que estar en la iglesia para el Rey de Gloria. Vamos a leer la palabra del Señor en esta hora en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a Él sea toda la gloria. Y la iglesia dice amén. Dice la Escritura de la siguiente manera: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Señor y Dios y Padre de la gloria, una vez más, gracias por reunirnos como iglesia, por darnos esta oportunidad, este privilegio de poder estar aquí, de podernos congregar, de poder adorar, exaltar y glorificar tu nombre por medio de cantos, de podernos ministrar unos a otros, saludándonos, Señor, viéndonos, Señor, que aún seguimos y perseveramos. Y gracias una vez más por estar en este lugar, porque sé que tu presencia está aquí, porque sé que tú te mueves en este lugar con poder y con autoridad. Sé que tú estás en este lugar con el propósito de hablar a la iglesia, de instruir, de formar, de exhortar, de traer edificación y consolación, de traer, Señor, lo que necesitamos para seguir entendiendo y valorando el significado, lo que es ser iglesia. Y sobre todo hoy saber de aquellas características, de aquellas evidencias que muestran que tú estás obrando en la iglesia, individual y colectivamente. Ayúdanos a entender, ayúdanos a creer, ayúdanos a vernos a la luz de tu palabra y ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti con un corazón sincero, con un corazón dispuesto a recibir de tu palabra y a ponernos a cuentas en lo que tengamos pendiente. Guíanos y direcciónanos conforme a tu propósito a través de tu Santo Espíritu, porque eso es lo que te pedimos, dándote la honra y la gloria en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El mensaje que traemos para esta noche lleva como título La iglesia en la que Dios está obrando. La iglesia en la que Dios está obrando. Y para iniciar quisiera preguntarle a usted si usted sabe cuáles son esas evidencias de que Dios está obrando en una iglesia. Ahora, de una manera más personal, creo que debería ser la pregunta: ¿sabe usted, cree usted, si Dios está obrando en esta iglesia? En esta iglesia, Cristo rompe las cadenas en Zamora. ¿Sabe usted eso? ¿Cómo podemos evaluar si Dios está obrando en esta iglesia? ¿De manera individual y de manera colectiva? ¿Usted ha pensado en eso? La verdad es que con tristeza nosotros podemos mirar cómo a la hora de hacer una evaluación como esta, de evaluar si Dios está obrando o no en la iglesia, a veces se toman criterios que no son apropiados para hacer dicha evaluación. Y hay veces que se toman criterios como
la cantidad de personas que asisten a la iglesia. Si la iglesia tiene muchísima gente, entonces para muchos Dios está obrando allí. Y verdaderamente una iglesia que tiene mucha gente, no necesariamente Dios está obrando allí. Si una iglesia tiene muchos ministerios y se está trabajando arduamente para bendecir y ayudar a los hermanos de la iglesia, esa tampoco es una evidencia de que Dios está obrando en esa iglesia. Ahora, no hay nada de malo en que la iglesia sea numerosa. El anhelo mayor de mi corazón es que tengamos que irnos a otro lugar porque ya no cabemos aquí. Y el anhelo de mi corazón es que haya tantos ministerios en la iglesia que podamos bendecir a cada uno de los hermanos miembros de la iglesia y que podamos seguir haciendo la obra de Dios. Pero estas cosas en sí mismo no son, escuche, una evidencia de que Dios está obrando en una iglesia. Ahora, escuche lo que le voy a decir. Ni siquiera que haya sana doctrina en la iglesia es una evidencia de que Dios está obrando en ella. Pastor, no diga eso. ¿Cómo va a decir usted? O sea que ni siquiera que haya sana doctrina, buena doctrina, es una evidencia. No. Porque en la iglesia puede haber sana doctrina, puede haber buena doctrina, buena palabra, y los que la predican no la viven. ¿De qué sirve? Esa no es tampoco una evidencia. No es una evidencia clara, hermano. Nosotros tenemos que evaluar justamente eso. No es la asistencia a los cultos, no es si hay muchos ministerios, no. Quisiéramos que eso sucediera, pero bueno. Una iglesia puede tener una sana doctrina y estar en decadencia espiritual. Así tenga sana doctrina. Pastor, ¿y usted cómo nos puede decir eso, pastor? Si usted va al libro de Apocalipsis, usted abre la escritura, capítulo 2, y usted ve la iglesia de Éfeso. ¿Qué dice el Señor? Da unos grandes elogios a esta iglesia. Su esfuerzo, su trabajo, su dedicación, los ministerios estaban allí. Ellos hacían. Y escuche, no soportaban a los malos, había sana doctrina, la palabra era clara. Y el Señor llega y dice, pero tengo contra ti que has dejado el amor a lo primero. Al Señor y a los hermanos de la iglesia. O sea que no importa si hay sana doctrina, esa no es tampoco una evidencia. No es una evidencia de que Dios está obrando en la iglesia. Oh, pastor, bueno, y entonces, ¿cómo podemos evaluar si Dios está obrando en una iglesia? Y esa es la pregunta que comenzaremos a responder hoy al continuar con este estudio de la primera carta a los tesalonicenses. En los mensajes anteriores nosotros vimos que el Señor había hecho una obra sorprendente, magistral, sobrenatural durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. A pesar del corto tiempo que el apóstol Pablo estuvo allí en su ministerio en Tesalónica, que de hecho nos dijimos que no sabíamos en sí cuánto fue, y a pesar de la fuerte persecución que se levantó contra ellos, muchos hombres y muchas mujeres se convirtieron a Cristo en la ciudad de Tesalónica. Y de hecho esta iglesia vino a ser un ejemplo para las demás iglesias. Vino a ser un modelo a imitar para muchas otras iglesias de la región. Miremos cómo dice de hecho el versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Una iglesia ejemplar, escuche, no perfecta.
ejemplar, una iglesia ejemplo, una iglesia modelo, una iglesia que había adoptado a Cristo como su Señor y Salvador y estaban siendo un modelo de ese Cristo y lo estaban dando a conocer, predicaban el mensaje, anunciaban el mensaje, llevaban la palabra y vivían el mensaje del Evangelio. Ahora, ¿qué era lo que ellos mostraban que verdaderamente se habían convertido? ¿Qué era lo que mostraba la obra de Dios en medio de ellos? Bueno, podríamos mencionar al menos dos cosas. Y yo sé que podríamos decir muchas otras cosas más, pero vamos a mirar al menos dos cosas de esta iglesia. Las dos que creo que son las más esenciales. ¿Cómo sabemos que Dios está obrando en la iglesia de Tesalónica? ¿Cómo lo sabemos? ¿O cómo podemos saber que Dios está obrando en esta iglesia? ¿Dónde estamos? Bueno, en primer lugar, podemos ver que la iglesia en Tesalónica estaba compuesta por personas genuinamente convertidas. Estaba conformada por genuinos convertidos. Pastor, pero se supone obviamente que toda iglesia esté compuesta por personas genuinamente convertidas. Eso no es lo que se supone. Sí, eso se supone. Se supone que toda iglesia debe estar conformada por genuinos convertidos, pero tristemente no pasa siempre así. No es siempre de esa manera. Mis hermanos, ¿saben por qué no nos parece tan extraordinario de manera que nosotros podamos a todo tiempo decir, wow, Dios está obrando en esta iglesia? Porque la gente que asiste allí, los miembros de la iglesia, están convertidos. ¿Sabe por qué es que nosotros no nos asombramos? Porque lo que está sucediendo en la iglesia de hoy es que no vemos eso, que Dios está teniendo buenos y genuinos convertidos, no vemos eso como algo tan extraordinario. En otras palabras, usted está en la iglesia, usted ve a los hermanos, los que son fieles, los que se esfuerzan, los que están ahí, los que están trabajando, los que se están dedicando, los consagrados, y para usted, como si nada, usted ni siquiera piensa en eso. ¿Sabe por qué no piensa en eso? Porque usted no le da la importancia que eso tiene para que la iglesia siga avanzando y creciendo. Por eso no lo hace. Porque nosotros no vemos eso como algo extraordinario. Ver a una persona, a un pecador, a un perverso, a alguien que era alguien que aborrecía a Dios, que hacía lo malo, cambiado, transformado, renovado y creciendo en el Señor, y para ustedes como algo natural. Escuche lo que le voy a decir, eso no es natural. Eso es algo extra sobrenatural. Un hombre, una mujer perversos, pecadores, pervertidos, chismosos, drogadictos, alcohólicos, mujeriegos, altaneros, orgullosos, adúlteros, fornicarios y demás, y ahora consagrados y viviendo para la gloria de Dios. Eso no es algo natural. Pero nosotros no vemos los hermanos así porque no nos parece algo extraordinario. No nos parece extraordinario ver la obra de Dios en un pecador que ha sido salvado por pura gracia. Como que eso no nos impacta. No como que nos llama la atención. Y eso es algo que nosotros tenemos que mirar. Ahora, nosotros necesitamos asumir que todo el que es miembro de una iglesia, y sobre todo si es una iglesia de sana doctrina, es un verdadero cristiano. Eso debería pasar. Que si hay una iglesia cristiana y tiene sana doctrina, deberíamos asumir que en esa iglesia deberían estar los verdaderos cristianos. Debería suceder. Y eso es lo que Dios quiere que pase en la iglesia, obviamente.
Necesitamos que en la iglesia haya verdaderos cristianos. Y si no, entonces, ¿para qué una iglesia? Entonces, lo primero que necesitamos en la iglesia es eso, ver que haya verdaderos cristianos. Y en segundo lugar, nosotros como que no estamos apercibidos del milagro tan portentoso, tan grande, tan magistral, que es la conversión. Nosotros no vemos cuán grande es el milagro de que un pecador sea convertido. Como que no vemos eso. Mire lo que dice nuestro texto. Pablo, Silvano y Timoteo. Y aquí vamos a ver cómo Pablo describe esta iglesia. A la iglesia. No simplemente a un grupo de cristianos que se reúnen de vez en cuando a estudiar la Biblia en Tesalónica, para estudiar, para cantar, para reunirse y compartir el uno con el otro. No, mire lo que Pablo dice. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Escuche lo que nosotros tenemos aquí. Esta palabra que nosotros estamos contemplando aquí, esta palabra iglesia, es una palabra que es compuesta de dos términos en el original. Es una fusión de esa palabra ekkaleo. ¿Y qué significa eso? Significa aquellos que han sido llamados fuera. De allí surge la palabra iglesia. Y era una palabra muy común en los días de Pablo, tanto para los judíos como para la cultura grecorromana en la que ellos se encontraban. Había, de hecho, una versión en el Antiguo Testamento que fue traducida del hebreo al griego, donde esa palabra eclesia era usada para referirse a una asamblea general del pueblo de Israel, donde el pueblo estaba identificado justamente con ello. Esa palabra iglesia o eclesía para ellos era muy natural, era una asamblea, era una reunión. El pueblo reunido, eso era una iglesia, una asamblea reunida. Así que Pablo aquí está identificando la iglesia como el pueblo de Dios del nuevo pacto. El pueblo de Dios del nuevo pacto. Pero por otra parte también vemos en la cultura grecorromana esa palabra iglesia, eclesía. Era la asamblea de ciudadanos que tenían voz y voto, en el cual ellos se reunían, como dijimos en el primer mensaje, para tratar, para tocar las diversas situaciones, los asuntos concernientes a la política de la ciudad. La eclesía era la asamblea debidamente convocada con un propósito. Así que cuando Pablo habla aquí y empieza a anunciar la iglesia de los tesalonicenses, la eclesía en Tesalónica, él estaba usando términos que todo el mundo podía entender. Muy conocidos por los judíos, por los griegos. Pero escuche, esta eclesía, esta asamblea en Tesalónica era única en el mundo. Esta sí era única en el mundo. Y esta hoy es única en el mundo también. ¿Sabe por qué? Porque esta eclesía, esta asamblea, no es convocada por hombres, no es convocada por políticos. Esta es una asamblea convocada directamente con Dios con un propósito específico. Eso es lo que hace la diferencia. Convocada por Dios, llamada por Dios, y escuche, cuyas vidas estaban arraigadas en Dios, esa iglesia, esa asamblea. Y la iglesia de hoy debe estar arraigada, aferrada, enraizada en ese mismo Dios. La iglesia de Cristo. Esta era la iglesia de los tesalonicenses. Y eso llamaba la atención porque en casi todas las cartas de Pablo se dirige y habla de las iglesias con el nombre de la ciudad. Me llama la atención mirar esto, escuche. Pablo se dirige a las iglesias, por ejemplo,
Él mencionaba la iglesia de Dios que está en Corinto, la iglesia de Dios que está en Filipos. Pero cuando usted mira la carta a los tesalonicenses, él dice la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Hace una diferencia. Escucha, iglesia. La iglesia no es simplemente y esto es claro, necesitamos entender esto para valorar el hecho de ser parte de la iglesia de Jesucristo y para que veamos la iglesia como Dios la ve. Escuche, la iglesia no es simplemente un grupo de hombres y mujeres que poseen algunas creencias comunes y que se reúnen de vez en cuando para llevar a cabo ciertas ceremonias y rituales religiosos. No, eso no es la iglesia. Escuche, la iglesia es una asamblea, es una reunión de personas que han sido llamadas no por el pastor, sino llamadas por Dios, escuche, para salir fuera del mundo, para dejar de pertenecer al sistema de este mundo y pertenecer únicamente a Él, no a la denominación, no a un pastor, no a una rutina, para pertenecer exclusivamente a Él que murió en la cruz para comprarla para sí mismo. Eso es la iglesia. La iglesia está compuesta por hombres y mujeres que pertenecen, escuche, a otro reino. Hombres y mujeres que pertenecen a otra ciudadanía. Hombres y mujeres que pertenecemos a otro rey. Y ese rey se llama Jesucristo. Jesucristo. No nos pertenecemos a nosotros mismos. No somos pertenencia de un pastor. No somos pertenencia de una religión. Somos pertenencia de un rey soberano, sobrenatural y único. Cristo, el Rey de Gloria. Eso es la iglesia. ¿Cuántas veces usted ha visto la iglesia así? De esa manera. Desde el punto de vista de Dios. La iglesia es un grupo de personas que han sido unidas a Cristo por la fe. Personas cuyas vidas se encuentran escondidas con Cristo en Dios, como dice Pablo en Colosenses 3:3. Eso es la iglesia. Y ahora Pablo escribe esta carta con la confianza de que él se estaba dirigiendo a una iglesia de creyentes verdaderos, de cristianos verdaderos. Él escribe con toda la certeza de que escribía una carta a una iglesia verdadera. Escuche, estos creyentes en Tesalónica se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Como dice Pablo en el versículo 9, pregunta: ¿te has convertido verdaderamente de los ídolos a Dios y estás haciendo hasta lo imposible para poder servirle a Dios, o solo vienes a la iglesia? ¿O solo vienes a sentarte en la silla? ¿O solo vienes a ser espectador en la iglesia? Estos hermanos se convirtieron de los ídolos a Dios y ellos querían servir al Dios vivo y verdadero, pero se convirtieron de verdad. Había convicción. Ellos sabían que eran esos hijos de Dios, llamados por Él, sacados del mundo. Habían sido libertados de la oscuridad y de las tinieblas y ahora querían servir al Dios vivo. ¿Estás con esa misma convicción y meta hoy, o solo vienes a la iglesia? ¿Cuántas excusas tienes para no participar de lo que Dios te ha dicho que participes en la iglesia? Puedes llegar temprano, no llegas. Puedes estar en la oración, no llegas. Puedes estar en todos los cultos, no llegas. Pero tienes una excusa. Recuerde lo que decíamos el domingo. Ten cuidado de que tus excusas sean válidas y aprobadas por Dios. Esto es serio.
Porque a veces abrimos la boca y decimos que queremos servir, que queremos agradar a Dios, que queremos vivir para Él, que somos hijos de Dios, que hemos sido comprados por su sangre, que Dios está obrando, pero brillas por tu ausencia en el servicio, en la iglesia, ni siquiera hay motivación en tu corazón. ¿De qué estamos hablando? La mayoría de estos hermanos de Tesalónica provenían de un trasfondo pagano. Pero ellos habían abandonado los ídolos para creer y confiar únicamente en Cristo como su Señor y Salvador. Como aquel que es uno con el Padre y que los estaba reconciliando con el Padre. A Él. Ellos lo aceptaron por la fe. Ellos depositaron su fe en ese Cristo, en Jesús. En ese Jesús que los misioneros estaban predicando. Y ellos creyeron que ese Jesús al que ellos estaban predicando no era nada más y nada menos que Dios mismo encarnado, la segunda persona de la Trinidad hecho hombre. Y ellos lo creyeron. Y creyeron que se hizo hombre para morir por ellos en la cruz del Calvario. ¿De verdad crees eso? ¿De verdad valoras eso? ¿De verdad estás viviendo la vida cristiana con eso en mente? Es por eso que aquí en nuestro texto el apóstol Pablo nos muestra y se refiere a Jesús como Señor. La iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor. Esa palabra Señor que vemos ahí, esa palabra que vemos ahí era usada en su original y era la equivalencia de la palabra Adonai en el Antiguo Testamento. Adonai, Señor, amo, dueño, Dios. El único Señor. Yo me acuerdo hace unos años atrás, hay por ahí una canción que me acuerdo que decían que esa canción no se podía cantar en la iglesia, que porque no mencionaba a Cristo y solo decía Señor. Y yo la estaba cantando una vez en la iglesia antes del culto y era ujier, y un hermano me dijo: hermano, esa canción usted no debería cantarla porque es que ahí dice Señor, pero Señor puede ser cualquiera. Y le dije estas palabras: sí, Señor puede ser cualquiera, pero para usted y para mí que somos cristianos no hay sino uno y se llama Cristo. Si usted tiene muchos señores, problema suyo, yo no tengo sino uno. Hermanos, cuando el cristiano habla del Señor, no habla sino de uno. ¿Por qué? Porque el cristiano está convencido que tiene un solo Señor y no muchos. El que no ha sido convertido tiene muchos señores. Yo no sé usted, yo tengo uno y se llama Cristo. Ese es el Señor de mi vida, el que gobierna mi vida y el que direcciona mi vida y el que hace lo que le place con mi vida. Y solo a ese quiero adorar y glorificar. El cristiano tiene un solo Señor. Estos creyentes en Tesalónica estaban arraigados, estaban cimentados únicamente en el Padre y en el Hijo. Pablo lo dice: la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. En los dos como una sola unidad. En los dos como uno solo. En las dos cartas que Pablo escribe a los tesalonicenses, Pablo insiste en esa unidad que existe entre el Padre y el Hijo. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 11, Pablo dice, escuche: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino a vosotros. Más adelante, en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 16, Pablo hace lo mismo, pero esta vez invierte los personajes. Mire cómo él busca esa unidad entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Y dice en el versículo 16 de Segunda de Tesalonicenses 2, y el mismo Jesucristo Señor nuestro, ya lo invirtió, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra.
Dios el Padre y el Hijo uno solo son. Por eso vemos que estos hombres y mujeres en Tesalónica habían abandonado su idolatría por el Dios vivo. Ellos se rindieron a ese Dios vivo. A ese Dios vivo y verdadero, que les había abierto los ojos del entendimiento para confiar en Jesucristo como el Dios encarnado que murió por nuestros pecados. Y hermanos, escuche, eso, creerlo, saberlo, creerlo y vivirlo, es un verdadero milagro de parte de Dios. Es un milagro el solo saber que Dios mismo, en la persona del Hijo, que Dios se hace hombre, la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo se hace un hombre, viene a este mundo y toma tus pecados y los míos y muere en una cruz. Eso es un milagro. Usted y yo no lo merecíamos. Y Él lo hizo. Y estos hermanos de Tesalónica se aferraron a esa verdad. Se aferraron a ella, hermano. Hermanos, tenga claro esto. La iglesia de Jesucristo no es un club social al que nosotros asistimos o podemos entrar llenando una solicitud de ingreso. No, eso no es la iglesia de Jesucristo. Escuche. Es un milagro y muchos no entienden. Es un milagro pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Eso es un milagro. Ser parte de la iglesia de Jesucristo es un milagro. Solamente póngase a pensar. Pensemos a nivel local, a nivel de nuestro país. ¿Cuántas personas hoy no son cristianas? No asisten a una iglesia y no quieren nada con Dios. ¿Cuántas? Y usted sí. ¿Y por qué ellos no? Primero, porque es un milagro y es un privilegio. Ser parte de la iglesia de Jesucristo es un privilegio. Estás siendo parte de la mejor familia del universo. La familia de Dios. Pero Dios tiene que abrirnos los ojos para que usted y yo podamos entender y para que podamos ser parte de su iglesia. Dios tiene que regenerarnos para que seamos parte de la iglesia. Dios tiene que darnos vida en Cristo para ser parte de la iglesia. Y todo eso es un verdadero milagro que solo hace Dios. Usted no lo puede hacer, Dios lo hace. Por pura gracia y por pura misericordia. De hecho, el apóstol Pablo, escribiéndole su carta a los Efesios, les dice que él oraba por ellos. ¿Y qué oraba Pablo por ellos? Escuchen. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y ahora escucha lo que dice Pablo. Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos. Eso es un milagro. Eso es una obra sobrehumana, sobrenatural. Yo no sé si usted puede entender lo que Pablo está diciendo aquí, hermano. Esto es algo glorioso. Escuche, Pablo está diciendo que creer no es algo natural. Que usted y yo creamos en Cristo, eso no es algo natural como usted levantarse cada mañana, cepillarse, sentarse y desayunar. No. Escuche, poder creer en Cristo no es natural, es algo sobrenatural, poderoso y extremadamente milagroso. Eso es algo que no es natural, porque para poder creer en Cristo, el mismo poder que resucitó de entre los muertos a Jesús, te tuvo que resucitar a ti y a mí también. Porque dice la Escritura que estábamos muertos en delitos y pecados y Cristo vino a darnos vida. Y si no te resucita Cristo, no puedes ser parte de la iglesia de Cristo. Es lo que él dice, hermano. Es un milagro sorprendente ser parte de la iglesia de Jesucristo.
Y así como Pablo, que era un perverso, perseguidor de la iglesia, y como Pablo por el poder del evangelio, Dios lo convirtió, asimismo Dios convierte a paganos y a perseguidores en cristianos, como usted y a mí. Nos convierte. Y eso lo hace con todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. Y todo por el puro afecto de su voluntad. No fue porque usted hizo, no fue porque usted quiso, no fue porque usted buscó, fue porque Él lo quiso hacer. Pura gracia, hermano. De ahí las palabras del apóstol Pablo que pronuncia sobre esta iglesia. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros. Ahora, la gracia de Dios es ese aspecto bondadoso del carácter de Dios. Su gracia. Que lo mueve a favorecer a personas que merecen todo lo contrario. Hay personas que uno les pregunta, hermano, hermana, dígame, ¿qué es la gracia? Y la respuesta surge de inmediato, el favor inmerecido de Dios. Quiero que sepa algo, la gracia es mucho más que el favor inmerecido de Dios. Es mucho más. Ejemplo, si usted va por la calle y se encuentra a un indigente, a una persona de esas que pide en la calle, ¿cierto? Y esa persona se le acerca a usted y le pide que le ayude en algo, que le dé un alimento o que le ayude de alguna manera, y usted lo hace, eso es misericordia. Pero si ese mismo indigente la noche anterior se metió a tu casa y se robó un montón de cosas y para colmo de males, antes de salir, le hizo daño a tu esposa o a uno de tus hijos y al igual te lo encuentras y sabes que él lo hizo, sabes que te robó, sabes que le hizo daño a tu esposo, a tu esposa o a tus hijos y te pide ayuda, ¿usted qué haría? Dame para un almuerzo. Dame para comprarme un café. Pero te robó la noche anterior y mucho y ya se lo gastó. Y antes de salir le hizo daño a un miembro de tu familia y viene al día siguiente y te pide. ¿Qué merece esa persona? Que le arranques la cabeza. Pero si de todas maneras, a pesar de todo ello, le ayudas, le das y le provees, eso es gracia. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Eso es la gracia. Este mendigo merecía que le arrancaran la cabeza. Sin embargo, le das la ayuda, eso es gracia. La gracia es bendecir a alguien, favorecer a alguien cuando merece lo contrario. Eso merecíamos nosotros. El infierno, y Dios nos dio a su Hijo a que muriera en nuestro lugar, en la cruz del Calvario, hermano. Por eso la gracia no es simplemente un favor inmerecido. Es un favor que le concedes a una persona que merece todo lo contrario. Eso es verdaderamente gracia. Y Dios nos salvó por su gracia, por medio de Cristo. Y es por esa misma gracia que Él continúa bendiciendo en Cristo todos los días de nuestra vida a cada uno de nosotros. Y el resultado de esa gracia, ¿sabes cuál es? Dice el pasaje, paz. Dice, gracia y paz. Ahora, que no es ausencia de problemas. Que no es una vida cómoda, no es que no tengamos dificultades, sino que es el hecho de poder experimentar la paz de Dios en nuestras vidas. Yo no sé si usted ha leído el libro de Números, capítulo 6, donde está la bendición sacerdotal. Versículo 24. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eso es la paz con Dios y la paz de Dios aún en medio de las dificultades. Esa es la paz que está hablando el apóstol Pablo aquí. Escuche, Dios nos reconcilió con Él al perdonar todos nuestros pecados. Al aceptarnos en su familia, en la familia de la fe. De manera que ahora nosotros podemos experimentar el bienestar de saber que el Dios del cielo ya no es nuestro juez, sino nuestro Padre.
Eso es gracia. Y entonces el Dios del cielo nos justifica. Romanos capítulo 5. ¿Qué dice el versículo 1? Justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios. Y eso no depende de las circunstancias, eso depende de nuestra posición, escuche, de nuestra posición por causa de la obra de Cristo en la cruz. Donde usted y yo estamos porque Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Y en dónde estamos? Dice, en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces disfrutamos de la paz de Dios por la gracia de Dios, porque su infinita bondad, Él, el Dios de gloria, ha querido hacernos partícipes del eterno bienestar de estar en comunión con Él. Y escuche, y amparados en Él. Nosotros. ¿Y quiénes son los beneficiarios de esa gracia? Los únicos que deben ser admitidos en la membresía de una iglesia, los que han sido salvados y que son legítimamente cristianos. Cristianos verdaderos. Es por eso tan importante que cada persona que llega a una iglesia local manifieste que quiere ser miembro de la iglesia y entonces poder llevar a cabo los requisitos de la palabra de Dios, no del pastor, para que una persona sea miembro de una iglesia. Escuche lo que le voy a decir. Personas pueden llegar a la iglesia, personas pueden estarse congregando en la iglesia, pero si no han manifestado que quieren ser miembros de la iglesia, no se puede llevarlos a enseñarles y decirles a la luz de la Escritura, esta es la manera de que seas miembro de la iglesia universal de Jesucristo y de esta iglesia local. Hay requisitos en la Escritura para que seas miembro de la iglesia. Ser miembro de la iglesia no es venir a la iglesia. Puedes estar viniendo a la iglesia sin ser miembro de la iglesia. Y Dios quiere que seas miembro de su iglesia. Y cada uno de los que somos miembros de la iglesia tenemos responsabilidades con la iglesia y están en la palabra de Dios y por eso necesitamos ir a la palabra de Dios para saber nuestras responsabilidades como iglesia. Necesitamos saberlo. No es solo venir y sentarse ahí. No, hay responsabilidades. Por eso, mis hermanos, podemos decir que Dios está obrando en una iglesia cuando esa iglesia está compuesta por verdaderos creyentes, por hombres y mujeres que han entendido y aceptado el mensaje del evangelio, hombres y mujeres que han entendido que nosotros somos declarados justos delante de Dios únicamente por la muerte de Cristo y por causa de su justicia perfecta que es puesta en nuestra cuenta única y exclusivamente por nuestra fe. Hombres y mujeres que sin ser perfectos, porque nadie lo es de este lado de la eternidad, ninguno de nosotros somos perfectos. Hombres y mujeres que sin ser perfectos manifiestan en sus vidas los frutos de una verdadera transformación por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Así es. Todas estas son evidencias de que Dios está obrando en una iglesia. Pero hay una evidencia más en nuestro texto de la obra de Dios en esta iglesia y en cualquier iglesia. No solo en una iglesia compuesta de creyentes genuinos, de verdaderos convertidos, sino también en una iglesia que manifiesta un carácter cristiano genuino. ¿Cómo así, pastor? Sí. Una iglesia en la cual Dios está obrando es una iglesia donde hay personas que manifiestan un carácter cristiano genuino. Pastor, ¿y eso qué significa? En el próximo mensaje lo vemos. Por ahora, quiero que medite muy bien en lo que le voy a decir, o más bien en las preguntas que quiero que usted se lleve en esta noche. Pero que usted las medite con toda claridad, con toda seriedad y con toda responsabilidad. A veces pasa en algunos que cuando uno desde aquí hace preguntas, usted cree que es que el pastor o el predicador se las está haciendo para sí mismo solamente. No, yo ya me las hice. Realmente no soy yo quien hace las preguntas.
Dios quiere que te examines y que te preguntes lo que el pastor te va a preguntar. Estas son preguntas autopreguntas. Son preguntas que yo le quiero hacer a usted para que usted mismo se las haga a usted. Y usted las responda delante de Dios y no al pastor. Escuche. ¿Eres un verdadero creyente? Y escuche bien, no le estoy preguntando si usted es miembro de esta iglesia. Le estoy preguntando si usted es un verdadero creyente. Lo que le estoy preguntando es, ¿de verdad usted reconoce que es un pecador, que de no haber sido por la gracia y la misericordia de Dios, usted merecería ser arrojado al infierno por los siglos de los siglos? O sea, usted se ha puesto a pensar que usted está hoy aquí y que usted, si Dios no hubiera derramado su gracia en la persona de Cristo, usted es consciente que usted merecería estar en el infierno hoy. ¿Usted es consciente de eso? ¿O usted simplemente, Dios lo salvó y usted ni siquiera piensa que usted iba y que merecía el infierno? Escuche, Dios no tenía que salvarlo. ¿Pero usted verdaderamente es consciente que usted merecía el infierno? ¿De verdad usted cree en eso? Usted se ve a sí mismo de esa manera, como un merecedor del infierno y que por pura gracia ha sido librado de allí. Ahora, escuche esta pregunta. ¿Percibes en tu vida un genuino deseo de obedecer a Dios, de tal manera que te mantienes en pie de guerra contra tu pecado que todavía mora en ti? Se la quiero hacer otra vez. ¿Percibes en tu vida un genuino deseo? ¿Percibes en tu vida un genuino deseo de obedecer a Dios de tal manera que te mantienes en pie de guerra, batallando legítimamente en contra de ese pecado que todavía mora en tu vida? ¿Verdaderamente lo estás haciendo? Piensa en esto. Cuando pecas, ¿te estás avergonzando de tu pecado en verdad? ¿O solo pecas? Y si te avergüenzas de tu pecado, estás viniendo delante de Dios dolido, angustiado, clamando por su perdón. ¿O solo pides perdón? Hay una gran diferencia entre pecar y ni siquiera avergonzarme y venir y pedir perdón sin siquiera tener dolor. Usted verdaderamente cuando peca se avergüenza delante de Dios y le da dolor porque pecó contra Dios. Y con ese dolor y con esa angustia usted viene y ruega y suplica y llora y gime y clama para que Él lo perdone, ¿o no? Ahora escuche, porque si no es así, usted no es un cristiano verdadero. Porque si no es así, no eres un creyente genuino. Porque si no es así, no eres salvo. Porque si no es así, no estás caminando con Dios. Porque si no es así, estás perdido y vas caminando al abismo. Estás caminando en una cuerda floja con un abismo debajo de tus pies, en riesgo de caer y perderte por la eternidad. Por eso es tan urgente e importante que medites en esto. Que el Señor te pregunta, no yo. Que te examines legítimamente, porque puedes estar dentro de la iglesia, sentado en la silla, caminando a la condenación. Y solo puedo decirte una cosa: la gracia y la misericordia de Dios hoy están expuestas para que la recibas. Hoy que estás vivo, la gracia de Dios está expuesta para que vengas a Él en arrepentimiento y fe, si no cumples con esto que yo te acabo de decir. Que vengas a Él en arrepentimiento y en fe. Que vengas y confieses tu pecado delante del Señor, porque estás en riesgo de irte a la condenación. Pero Él está ahí. Y Él ha traído hoy su palabra para que entiendas que su gracia está dispuesta para ti.
para que entiendas que Cristo, el Cristo de la gloria, nuestro glorioso Salvador Jesucristo, dio su vida en la cruz del Calvario. Y si crees en Él y vienes a Él en una necesidad urgente, en un reconocimiento de tu pecado, en el reconocimiento de que tienes dureza de corazón, en el reconocimiento de que estás viviendo una falsa expectativa y vienes a Él reconociendo que Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados, vas a ser salvo y vas a ser librado de la condenación, y Él te va a convertir de los ídolos en los cuales estás a su luz admirable, para que así vivas y sirvas al Dios vivo y verdadero. Solo examínate y recibe la buena noticia, porque podemos llevar años en la iglesia con una falsa expectativa. Necesitamos ser cristianos verdaderos. El cristiano verdadero, cuando peca, siente una espada clavada en el corazón y la angustia no lo deja ni mirar al cielo. Pero cuando no eres cristiano verdadero, pecas y eres tan conchudo que vienes delante de Dios orando como si nada. Dios, ¿sabe cómo los llama? Abominables. Cuídate de venir así delante de Dios, porque Él dice que al altivo ni lo determina, lo mira de lejos. Él necesita que vengamos a Él con corazones contritos y humillados. Tenga cuidado, a veces el estar en la iglesia, el estudiar las Escrituras y el ir aprendiendo cada día más nos endurece hasta el punto de que ya pensamos de que hemos sido escogidos por Dios y vivimos la vida cristiana como si nada. Eso significa que posiblemente aún no eres salvo. La mejor muestra de que eres salvo es que te dueles en tu corazón y peleas, ruegas, suplicas, te humillas y lloras para que Dios obre en tu vida y te siga transformando. Porque nuestra vida es una vida de transformación desde el día que vienes a Cristo hasta el día que te mueres. Que el Señor nos ayude a reconocer lo que somos y cómo estamos, y vengamos a Él en humillación y en reconocimiento de cómo estamos, para que Él nos ayude y nos levante. Oremos al Señor, que conforme a su gracia puedas reconocer cómo estás delante de Él. Señor y Dios y Padre de la gloria, una vez más venimos delante de tu presencia al escuchar y recibir tu palabra, y al mirar cómo tú nos hablas acerca de la importancia de ser verdaderamente cristianos verdaderos, de las manifestaciones, las evidencias de que somos cristianos genuinos. Señor, necesitamos ser cristianos legítimos. Por eso te suplicamos hoy, tú que conoces nuestra mente, nuestro corazón, el estado de nuestra alma, cómo vivimos, cómo pensamos, cómo actuamos, clamamos hoy delante de ti para que nos ayudes a tener un corazón sensible. Quebranta estos corazones, Dios mío, si están endurecidos, y que podamos, Señor, reconocer delante de ti cómo estamos. Que nuestro corazón se duela, que gima, que sufra, que llore, que se lamente cuando pecamos, Dios mío, para que vengamos a ti en arrepentimiento, en fe, confesando nuestros pecados y pidiendo perdón para que nos laves, nos limpies y nos purifiques, Señor. Ayúdanos, Padre. No permitas que nuestro egoísmo, que nuestro orgullo y que nuestra altivez esté por encima de nosotros. Quebranta nuestros corazones, que podamos venir humillados ante ti, mi Dios. Señor, hay áreas en nuestras vidas que están débiles, que no hemos podido rendir delante de ti, que nos duela, Señor, el no poderlo hacer, el no poderlo alcanzar. Ayúdanos a tener convicción, a tener metas, a estar firmes y a seguir adelante, mi Dios, aferrados a ti, como la iglesia de Tesalónica, que estaba arraizada en ti, verdaderamente en ti, y no en la religión, ni en el dogma, ni en la rutina. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Es nuestro ruego en esta hora, bendito Dios. Y asimismo te rogamos que al salir de este lugar nos lleves en bendición y en victoria, que nos guardes en nuestro camino de regreso a nuestros hogares,
pero que podamos meditar y reflexionar en estas preguntas para que vengamos a ti, Señor, y tú hagas esa obra de restauración y edificación en nuestras almas. Es lo que te pedimos hoy, en Cristo Jesús, dándote toda la honra, la gloria y nuestra gratitud. Amén y amén.